Damos gracias a Dios porque este día podemos dedicar un buen tiempo para compartir con ustedes pensamientos y enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de entrar al tema, a mí me gustaría darles algunas informaciones. La primera es que ya nos estamos acercando a la fecha en que nuestro templo va a ser reabierto y nos sentimos muy felices y muy agradecidos con el Señor y también con ustedes por su paciencia y su comprensión. Y a propósito, quiero recordarles el instructivo que se ha entregado desde hace días, que ustedes lo estén revisando, reparando, porque es muy necesario saber cuándo vamos a venir y todos los detalles que representa esa nueva disciplina. Para eh, cualquier información que ustedes quieran, por favor comuníquense con David, que él nos está ayudando mucho en esta parte. La otra información responde a que Dios está premiando estos esfuerzos por medio de Internet y YouTube y etcétera. Y a propósito de esto, quería decirles que hay dos mil, más de 2100 eh, vistas. Gracias porque la gente nos está acompañando en eso. Y gracias porque es un medio por el cual podemos llevar la palabra de Dios a muchas personas. Apóyennos, apóyennos con sus oraciones y corran la noticia. Inviten a las personas, a los familiares, a los amigos, a compartir estos mensajes. Muy agradecidos con ustedes y con el Señor. Siguiendo el orden de nuestro programa para hoy, yo quiero invitarles para que abran su Biblia si la tienen ahí a mano en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 2, de los versos 1 al 15. Si no tienen su Biblia a mano, por favor ponga atención. Vamos a hacer esa lectura para que usted la disfrute. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 15. Dice así: Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló,
y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Gracias a Dios por esta lectura tan inspiradora. Hay mucho material aquí para estudiar. Se trata de una oferta y también de una demanda. Pide lo que quieras que yo haga por ti. Inmediatamente la demanda es: dame una doble porción de tu espíritu. Antes de entrar a este tema, a manera de introducción, yo quiero presentar varias cosas. Elías, ¿quién era? ¿Quién era Elías? Elías fue un siervo de Dios. Fue un profeta. Antes de que Elías recibiera llamamiento de Dios, Elías trabajaba en su finca. Él era un finquero, era un ganadero, un terrateniente, un hombre con muchas aspiraciones. Hacía muchos bienes a la comunidad donde él vivía. Era muy reconocido, tanto por los amigos como también por gentes vecinas. Era un hombre muy activo, de una cultura muy reconocida. Resulta que un día Jehová Dios lo llama. ¿Y qué llamado le hizo? Qué impresionante fue la respuesta de Elías. Qué impresionante fue. ¿Saben qué hizo Elías? Cuando Jehová Dios lo llama, Elías regresa a su ciudad natal, donde tenía su finca, sus ganados, donde tenía su riqueza, y comenzó a entregar su riqueza al pueblo. En algunos casos vendía a un precio muy cómodo, en otros casos regalaba. Y cuando terminó de deshacerse de todas sus propiedades, guardó 2 o 3 reses, las mandó a destazar y las mandó a que hicieran un horno grande, una estufa para cocinar esa carne. Y una vez cocinada, llamó a todo el pueblo para que hicieran fiesta, porque esta es mi despedida como hombre de negocios, como ganadero, como finquero, porque ahora, de aquí en adelante, soy profeta de Dios. No necesito nada de estas cosas. Reacciones. Sí hubo reacciones. Más de uno diría: Elías, estás loco.
¿qué te pasa? Y más de uno, Elías, te felicito. Cada uno tenía su propia opinión, pero Elías recibe una invitación de Jehová Dios. Algo que resalta en él y en todos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, en la historia, es que este hombre vino y se convierte en un siervo de Dios con dedicación, lo que hoy modernamente se llama dedicación exclusiva. Es decir, usted trabaja con dedicación exclusiva para determinada empresa y esa empresa lo llama a la hora que sea requerido. Si usted está durmiendo en la madrugada, suena el teléfono, lo llaman, miren, necesitamos que usted, inmediatamente. Si está en una fiesta, si está en un paseo, si está en vacaciones, usted está en dedicación exclusiva. Y él tenía dedicación exclusiva únicamente para Jehová Dios. Tanto que fundó una escuela. Le llamaban la escuela de los profetas. Una escuela para preparar gente, muchachos, que quisieran conocer más de la palabra de Dios y posiblemente de escuchar el llamado que Dios en algún futuro les haría. Fundó una escuela. Ese fue Elías. Cuando Dios decidió llevárselo, se lo llevó en un carro, dice la Biblia, en un carro como de fuego, con caballos como de fuego. Elías no murió, no tuvo la muerte física normal de toda persona. Dios se lo llevó. Hay mucha historia en la vida de este señor Elías. Quedémonos aquí para continuar con el tema, porque es muy especial. Bien, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. ¿Tenía tanto poder Elías? Esa es la pregunta. ¿Tenía tanto poder que estaba abriéndole las puertas a Eliseo, un muchacho que andaba con él, era su auxiliar, era su ayudante? Este muchacho no se despegaba del profeta y la forma como él le trataba era: mi señor, el profeta. Mi señor, el profeta. Este muchacho se encariña mucho de su maestro. Era ayudante, auxiliar, servidor, secretario, todo lo que el profeta de Dios necesitaba, con toda la confianza, le pedía a este muchacho: por favor, ayúdame en esto. Mi señor, el profeta, ese era el término que Eliseo usaba. Con gran respeto le obedecía y le ayudaba. Algo que me gusta de esta historia es que es la actitud de Eliseo. Siendo muy joven, aprende a valorar la vida del siervo de Dios. Pocas personas valoran la vida del siervo de Dios. Muchos sufren menosprecios. Muchos son ignorados, olvidados, maltratados. Qué triste. Este joven puso su vida para cuidar la vida de su Señor, el profeta. Gracias a Dios, porque conociendo la historia de muchos siervos de Dios, misioneros, pastores, maestros, profesores de Biblia en seminarios y escuelas, cuentan con el cariño
y el respaldo de jóvenes. Y estos jóvenes son admiradores de su maestro, del Señor profeta o del siervo de Dios. Muy bien, pasemos a analizar un poquito la pregunta. Pide lo que quieras. Realmente fue una oferta que sorprendió la petición del joven Eliseo. Uy, me estás pidiendo lo que quiera. Si tú supieras lo que te voy a pedir, yo no sé si me lo vas a dar. Dame la doble porción de tu espíritu. ¿Y qué vas a hacer con eso, Eliseo? ¿Y por qué pides eso, Eliseo? ¿No has visto mi ejemplo? ¿No has visto mis luchas? ¿Puedes ser testigo de cuánto he pasado para cumplir con la voluntad de Jehová Dios? ¿Por qué me pides eso? Si estás estudiando en la escuela que yo fundé y eres un alumno privilegiado. ¿Y por qué me pides si conoces mi vida? Sin embargo, Elías le dice, es difícil lo que estás pidiendo. Como diciéndole, no sé si te lo voy a dar. Porque esta petición, esta solicitud, es exclusiva a Jehová Dios. Y tú me la estás pidiendo a mí. No sé si te lo voy a dar. Algo difícil estás pidiendo. Pero sabes una cosa, no te voy a engañar. Está atento a lo que me va a suceder. No me quites la mirada, tu mirada de encima de mí. Pon tus ojos en mí. Estás atento a todo lo que yo haga para que tu solicitud sea resuelta favorable. Así lo hizo Eliseo. Muchas veces usted y yo le pedimos a Dios bendiciones y no llegan. Y no llegan. Y seguimos, Señor, mira, hace 15 días te pedí tal y tal cosa. ¿Qué te pasa? ¿Estás sordo? Y a veces somos tan irreverentes que decimos, Diosito, tú eres puro cuento. Tú no me escuchas. Tanto tiempo tengo que pedirte esto y esto y esto, y tú no me escuchas. ¿Verdad que muchas veces sucede eso? Recuerdo a aquella señora que decía, tengo 20 años de pedirle a Dios por mi marido. Y la oración mía no llega a Dios. Un día el pastor le dijo a esa señora, revise por qué no le llega a Dios. Revise. ¿Será que estás haciendo una oración que no es correcta? ¿Con egoísmo? ¿Con celo? ¿Con vanidad? Etcétera. Revise. Pues bien, a todos nos pasa. Le pedimos a Dios cosas que no llegan. Este joven pidió algo muy difícil de cumplir. Pero el profeta de Dios, conociendo el corazón de este joven y el futuro que Dios tenía en él como un siervo, le dice, mira, pon tu mirada en mí. No quites tus ojos de mí para que Dios te conceda lo que estás pidiendo. Para que Dios te conceda lo que estás pidiendo. Nosotros a veces pedimos a Dios algo y quitamos nuestra mirada de Él. No, ya yo le pedí, es suficiente. Con una oración que usted haga es suficiente. ¿Por qué tiene usted que estar orando todo el tiempo? Con una oración que usted haga es suficiente. Allá Dios sí sabe. Hoy tengamos cuidadito. Fíjese que cuando Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieres,
A mí se me ocurre pensar en Jacob. Jacob pidió prosperidad. Qué oración más linda hizo Jacob. Creo que anda por ahí en Génesis 28, por esos lados. Jacob pidió prosperidad. Abraham recibió muchas bendiciones de Jehová Dios. Ana, ¿recuerdan a Ana? Ana pidió un hijo. Salomón pidió pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y riquezas. Eliseo pidió la doble porción del Espíritu. ¿Por qué? Se me ocurre pensar en lo siguiente. Este joven vivió muy cerca en el ministerio de su señor el profeta. ¡Uy, qué lindo es! ¿Se acuerdan de Samuel? Siendo muy joven, muy niño, cuando Jehová Dios le habló, y era la segunda y la tercera que Dios le hablaba. Entonces, este joven vino donde el sacerdote a ciertas horas de la noche y le dice, mira, ¿tú me estabas llamando? No, es que 3 veces he escuchado la voz. Entonces el sacerdote pudo entender que era Jehová Dios que le estaba hablando al joven Samuel. Entonces dile, si te llama de nuevo, dile, heme aquí, Señor, aquí estoy, a las órdenes tuyas. Y Jehová Dios te va a hablar. Bueno, este joven pudo apreciar cuánto vale la vida de un hombre que pone su vida en las manos de Dios, que acepta obedecerle y acepta su voluntad. Es impresionante cuando una persona viene al Señor Jesucristo, pone su vida en Él, le obedece y está listo para cumplir con su voluntad. Gracias a Dios. Y nosotros decimos, ¡qué consagrado! Y seguimos diciendo, ¡qué consagrada! No, es que puso su vida en las manos de Dios. Y Dios se encarga del resto. Dios quiere vidas para edificarlas, para bendecirlas, para prosperarlas y para trabajar a través de esas vidas para el mundo. Es una experiencia preciosa. Sí, muchos piden herencia. Por ahí en Efesios tenemos un pensamiento que habla de herencias. Vea lo que dice Efesios. Esta es enseñanza del apóstol Pablo. Dice así, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos nosotros, usted y yo, para alabanza de su gloria, en tiempos como los que hoy estamos viviendo, como los que está viviendo la iglesia del Señor Jesucristo, es muy necesario entender muy bien el propósito y el deseo de Dios para la vida suya y la vida mía, para que seamos para alabanza de su gloria. Sigue diciendo el apóstol Pablo, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo y la promesa. Note, Eliseo pidió una doble porción del Espíritu. El apóstol Pablo dice que desde el momento en que creímos en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y que fuimos sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y vuelve a decir, para alabanza de su gloria. Somos para alabanza de su gloria. La gloria de nuestro Señor Jesucristo no se manifiesta en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas, ni en las montañas, ni en los mares, ni en los ríos. Se manifiesta a través de hombres y mujeres que se humillan, se arrepienten, piden perdón al Señor y entregan su vida a Cristo Jesús. Y somos para alabanza de su gloria. Eliseo fue en su tiempo un activista de orden espiritual, un reconocido organizador, un ferviente defensor de los valores. Este joven tenía en su vida una meta muy clara, muy bien definida. Tenía un ideal y todo lo convierte en una feliz realidad porque estaba muy seguro de su amistad con Dios y su deseo de servirle a su pueblo. Jóvenes así los está necesitando el Señor Jesucristo en nuestros días, en nuestros tiempos. La iglesia pasa por momentos difíciles. Los pastores ya somos viejos, cansados, enfermos, y cuesta mucho encontrar jóvenes consagrados, con dedicación exclusiva, dispuestos a decirle a nuestro Señor Jesucristo: aquí estoy, mi Cristo amado, para hacer tu voluntad y ser obediente a tu deseo. Este joven Eliseo era consciente de la condición de su pueblo. ¿Cómo vivía su pueblo? Vean lo que dice la historia. Su pueblo era obligado al paganismo, a la idolatría. Era la educación. La idolatría era la educación que se le impartía constantemente. Era un pueblo pobre que padecía hambre y muchas injusticias. Era un pueblo víctima de constantes invasiones de sus enemigos, los vecinos. Esa doble porción de tu espíritu significa la continuación de los lineamientos que seguía su Señor, el profeta Elías. Estaba haciendo un trabajo tan bonito, tan agradable a Dios, que Eliseo decía: si voy a ocupar el lugar de mi Señor, el profeta, quiero seguir los lineamientos que Él ha plantado. Y si eso va a ser así, voy a necesitar el Espíritu en doble porción. Otra razón, representaban los deseos de Dios para su pueblo. Significa que en su ministerio tan joven debía contar con la inspiración y la experiencia del profeta Elías. Necesitaba sabiduría, valor, celo, inteligencia, comprensión y oración. Esa doble porción del Espíritu representa esa naturaleza renovada de lo que es la vida en Cristo Jesús. Es el don de gracia que en nosotros habita, que nos inspira confianza, seguridad, para llamar a Dios Abba Padre, Padre eterno. La doble porción
es el don de gracia que nos da la capacidad para discernir entre lo que es de Dios. Es el don de gracia que nos capacita para amar y perdonar a nuestros semejantes. Es el don de gracia que nos capacita y nos sostiene ante la adversidad, porque es necesario que usted y yo demos crédito a la obra de Dios. Esa doble porción de tu espíritu es el don de gracia que en mí será el escudo de fe y poder. Dame una doble porción de tu espíritu para que este pueblo tenga conciencia de que tú me has enviado. Las aparentes victorias del paganismo, la vanidad de la idolatría, someten a una dura prueba la fe de los creyentes. Es necesario darle crédito a la vida cristiana. Era el grito de Eliseo, con una actitud de fe, una actitud de poder. Esta solicitud comprende una seria responsabilidad, porque quien pide una doble porción del Espíritu debe usarlo para cumplir con los deseos de Dios. Pregunta: ¿cómo fue el ministerio de este joven? Por lo menos podemos sacar algunas de esas experiencias que él vivió. Son muchas, pero vamos a sacar unas poquitas, respetando el tiempo que usted está compartiendo con nosotros. Fíjense que Eliseo cambió las aguas enfermas y venenosas de Jericó en aguas frescas y cristalinas. En Jericó había una fuente de agua que satisfacía a las demandas y a las necesidades del pueblo, de todos los habitantes de ese pueblo. Satisfacía la agricultura, la ganadería, todo lo que era la vida del pueblo. Sí, el texto nos dice, cambió las aguas enfermas, aguas venenosas, aguas amargas, pesadas, sucias, en aguas frescas y cristalinas. Segundo, abasteció de aceite a la viuda. Una pobre mujer viuda, no tenía que comer, vivía en la miseria y necesitaba aceite para hacer su comida. Este joven profeta llegó a la casa de esta mujer y le dice: mira, tú vienes y yo no tengo derecho de darte ni siquiera una torta de harina. No tengo aceite. No te preocupes, mujer. Tráeme todos los utensilios que encuentres. Hizo el milagro del aceite para ayudar a ella. También otro de los milagros y bendiciones que hizo Eliseo fue abastecer de agua a los ejércitos aliados de Judá, de Israel y de Edom. Trabajo fuerte, gigante, cumplió este joven profeta llamado Eliseo, que había demandado de su profeta Elías una doble porción de su espíritu. También oró para que una mujer de Sumán tuviese un hijo. Y también curó la lepra del general Naamán. Cumplió un ministerio precioso, ministerio grande. Llenó la tierra de la gloria de Jehová Dios. El pueblo lo amó entrañablemente. Murió amado y lamentado por su pueblo, sepultado en un lugar
de privilegio. Fíjense lo que pasó. Un año después de haber muerto Eliseo, los invasores, que eran muchos, que constantemente estaban asediando al pueblo, mataron a un hombre. Y en un acto de burla, depositaron aquel cadáver en el sepulcro donde estaban los restos de Eliseo. ¿Saben qué pasó? Al caer el cadáver en el sepulcro de Eliseo, donde estaban los restos de Eliseo, al tocar sus huesos, aquel cadáver saltó, resucitando, y salió dando gritos a los invasores. Y cuando este cadáver salta y toca los restos del profeta, este cadáver resucita, amonestando fuertemente a los invasores. Fue la doble porción de su espíritu que le protegió aún después de la muerte. ¿Cuánto vale la vida de un siervo de Dios? No tiene precio. No tiene precio. Es cuando Dios pone su espíritu en sus siervos y les dice: por aquí, hagan esto, hagan lo otro. ¿Y cómo se ve la mano de Dios cuando se respeta y cuando se es obediente? ¿Cómo se ve la mano de nuestro Señor Jesucristo cuando se ora al Señor? Cuando se habla de su amor, cuando se cumple con su palabra. Quisiera terminar contándoles una experiencia que yo viví muy, pero muy jovencito. No sé si tenía 12 años de edad. Yo estaba muy nuevo. Hace muchos años me sucedió eso. Vivíamos en una casita humilde, en un lugar que se llama Barrio Luján, aquí en San José. Mi papá estaba sin trabajo. Había una pobreza en la familia, una pobreza horrible. No había que comer. En aquel tiempo, la manera de comprar alimento era un 10 de azúcar, un 10 de arroz, puñitos que se compraban, porque no había plata. Y recuerdo que una mañana mi papá se levantó, se paseaba de un lugar a otro dentro de aquella sala humilde, nos volvía a ver a todos. Y en un momento él dijo: no es justo que si somos hijos de Dios, que si somos cristianos, tengamos que estar padeciendo tanto. Vengan, arrodíllense todos. Y nos arrodilló todos, a mis hermanos, etc. Hizo una oración, yo diría que fue una oración del alma. Y decía él en su oración: Señor, al levantarnos nosotros de estas rodillas, tu espíritu tiene que manifestarse porque somos hijos tuyos y no nos dejas perecer. Terminó la oración, nos pusimos de pie todos y mi papá dice: esperemos, Dios tiene la respuesta. Bueno, cada uno intentó a ver qué hacía. De repente alguien toca la puerta y la tocaron de una forma fuerte, duro. ¿Quién será? Digo, mi papá salió, abrió. Aquí vive don José Gómez. Así se llamaba mi papá. Para servirle, ¿en qué le puedo ayudar? Dice el doctor Fischer que se presente en su oficina, ojalá en 5 o 10 minutos. Que lleve un cuaderno, un lápiz
y el metro. El doctor Fischel era el dueño de la farmacia Fischel. Él era muy famoso. Ese hombre hizo por Costa Rica muchísimo bien. Y conoció a mi papá no sé cuándo. Entonces lo llamó y lo llevó a la farmacia y le dice, mira, todos estos muebles quiero cambiarlos. Eran muchos y tú me los vas a hacer. Tienes que comenzar a trabajar ya. ¿Necesitas plata? Claro que necesito plata. Necesito comprar arroz, frijoles, etcétera, porque en mi familia hay hambre. Toma, vete. Regresa más luego para que terminemos de hablar. Mi papá se fue y compró de todo. Y llegó con bolsas grandes, con un diario. Nunca se me olvida eso. Cuando el Espíritu de Dios está presente en la vida de su pueblo, se hace sentir el amor de Dios. Pidámosle a Dios, estimados hermanos y hermanas, pidámosle a Dios que su Espíritu Santo venga en doble porción, porque las exigencias de este mundo obligan una actitud de nuestra vida, de nuestra iglesia, más fuerte, más directa, para cumplir el ministerio que se nos ha encomendado. Ore por nosotros y nosotros vamos a orar por usted. Hagamos una cadena de oración y digámosle, Dios, tantas cosas en este mundo, permítanos buscar tu voluntad, responder a tu llamado y cumplir nuestra vida en Cristo como tú lo ordenas y lo deseas. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su familia. Haga correr este mensaje. Invite amigos, invite familiares. Díganles, escuchen, pongan atención. Dios nos está hablando. Dios nos está llamando. No seamos sordos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es nuestra oración. Amén.